Tengo mi computadora, así que vamos a utilizar solamente estas partecitas que pude tomar para hacer unos screenshots del libro, ¿no? Dice, estamos en Houston, Texas. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas. Espero que se lea bien ahí. Estamos bien. Ok, muchachos, solamente tengo mi teléfono, no tengo nada más, así que vamos a estar hablando desde aquí. Las quemaduras eléctricas. Yo lo único que quiero que ustedes se den cuenta que es importantísimo que para saber cuál es la gravedad en las lesiones eléctricas, hay que determinar estas cosas. Las lesiones eléctricas están determinadas por el voltaje, la corriente, la trayectoria del flujo de corriente, la duración del contacto y la resistencia en el punto del contacto. En una clase anterior yo les contaba que tuve la oportunidad de atender a un paciente que fue descargado por un rayo, ¿no? Entonces sabemos que cuando una persona es tocada por un rayo, la cantidad del voltaje que pasa a través de él es grande, ¿no? Pero el tiempo es muy pequeñita. Por eso es que dependiendo el paciente, el lugar en donde se encuentra, si es que estaba haciendo tierra o no estaba haciendo tierra, entonces estos pacientes sobreviven, ¿no? Este paciente realmente tenía quemaduras internas, pero el paciente se encontraba hablando, consciente, fue consciente al hospital. El paciente pasó en el hospital por una semana y después se fue a su casita sin mayor novedad, ¿no? Entonces, cuando uno ve, no he tenido la experiencia de ver a una paciente o algún paciente que ha sido descargado con un rayo y fue partido en dos, ¿no? Hay otras, claro que hay historias de que el paciente estaba haciendo tierra o estaba al lado de un árbol en donde el rayo cae y lo mutila, ¿no? Lo destroza. Entonces, las dos experiencias que yo tuve con pacientes que fueron, el uno fue tocado por el rayo y el otro fue una radiación del rayo. Los dos estuvieron despiertos, tenían sí dolor, así que tratamos el dolor, pero nunca yo he visto a un paciente que ha sido pegado por un rayo que haya fallecido. Esto no quiere decir que no pase, ¿no? Es solamente mi experiencia. La lesión eléctrica es el resultado de la corriente eléctrica, ya sea de corriente alterna o corriente continua. Las lesiones eléctricas pueden ser de bajo voltaje, de menos de 1000 voltios, o de alto voltaje, más de 1000 voltios. Generalmente nosotros lo que tenemos es una corriente alterna en nuestras casas y lo que pasa dentro de los switches y los outlets de la casa, ¿no? Los tomacorrientes de la casa es que tenemos corriente alterna y la corriente alterna está a 120 voltios. Por eso es que cuando ustedes están jugando con los tomacorrientes y a veces se electrocutan o tienen un corrientazo, esta no es suficientemente fuerte como para causar lesiones, ¿no? Yo en algún punto de mi vida estaba estudiando y estaba haciendo electricidad y me dieron corrientazos muchísimas veces porque no le bajaba el tomacorriente, no tenía esa precaución porque, bueno, ya tenía unos añitos, ¿no? Trabajando en electricidad y pues no me ha pasado nada. El punto es que lo importante es que es menos de 1000 voltios, ¿no? La corriente eléctrica generalmente sigue el camino de menor resistencia. Esto es lo que sí tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al tomar el camino de menor resistencia va a utilizar los nervios y los vasos sanguíneos. No así con el hueso. ¿Por qué es importante esto? Por eso es que cuando nosotros estamos utilizando el DEA, ¿no es cierto?, para hacer
descargas eléctricas en nuestros pacientes para tratar la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular o utilizarla como un marcapasos. Tratamos de evitar el hueso, porque el hueso, la masa del hueso, no permite una transmisión eléctrica, de la electricidad, no así a través de los nervios y de los vasos sanguíneos. Aunque la corriente de alto voltaje puede tomar un camino directo entre el punto de entrada y el suelo, esto es lo que les decía, siempre va a buscar el piso, ¿no es cierto? Tierra, siempre va a buscar tierra. La corriente se concentra en un punto de entrada y luego diverge y reconverge antes de salir, lo que provoca que el daño tisular más grave se produzca en el sitio de contacto y en el sitio de salida. Ahora, por ejemplo, esto yo sí he visto cuando hemos tenido pacientes que se encuentran trabajando, ¿no? Electricistas que están en las cajas donde tenemos más o menos unos 15,000 voltios en cajas de electricidad de alto voltaje y no están utilizando su equipo de protección personal. Entonces tú puedes observar en donde la mano se encuentra amputada o se encuentra deformada. Tú puedes saber que ese fue el punto de entrada y después, si es que la electricidad salió por la bota, porque estaba haciendo tierra con la bota, el pie también está abierto, está destrozado. O como yo tuve un paciente que la salida fue por el casco y el casco estaba quemado con toda la cabellera aquí abierta en la parte de atrás, ¿no? Entonces la entrada por la mano y la salida por la cabeza. Tú siempre vas a poder observar estos dos puntos porque la electricidad siempre va a ir de negativo a positivo. Va a ir por un punto de entrada a un punto de salida, ¿no es cierto? Las heridas eléctricas de alto voltaje suelen ser quemaduras profundas y carbonizadas que dejan una capa metálica negra en la piel. La gravedad del daño al tejido es mayor alrededor de los sitios de contacto, exactamente de entrada y de salida, y el daño de los órganos vitales ocurre en relación en el camino de la corriente. O sea, en este caso, por ejemplo, en el que yo les decía que ingresó por la mano y salió por el casco metálico, este muchacho estaba con una vara metálica y no se dio cuenta de las líneas de alta tensión. Se encontraba con un casco y cuando tocó las varas de alta tensión, ingresó por la mano, le explotó la mano y por el casco metálico fue por donde salió y en la parte de atrás nosotros pudimos observar cómo se le abrió no la cabellera, sino la parte del cuello y, ¿cómo se llama? Pues, de vuelta, me olvido, la parte de del cuero cabelludo, señores, del cuero cabelludo. Y ahí estaba abierto, ¿no? Podíamos observar justamente estas señales que se encontraban con una quemadura profunda, que era negruzca y estaba completamente abierta. La gravedad del daño al tejido es mayor alrededor de los sitios de contacto, por eso es que van a ver el de entrada y de salida, y de los órganos vitales alrededor por el camino que toma la corriente. Dice, en el tratamiento de quemaduras eléctricas, los profesionales de la atención prehospitalaria, porque eso es lo que somos, ¿no es cierto? Para que ustedes se vayan empapando que son profesionales de la atención prehospitalaria, deben tener en cuenta que las necesidades de reanimación con líquidos normalmente no pueden estimarse utilizando mediciones de la superficie total corporal quemada. ¿Sí ven? En las quemaduras eléctricas, ya que el daño a los tejidos subyacentes se subestima fácilmente. El tejido desvitalizado subyacente suele ser extenso e implica daño en el tejido muscular. En otras palabras, ustedes van a ver
que el daño va a ser en el punto de entrada y en el punto de salida, y en el resto del cuerpo es como que no se nota que hubo daño. Por eso es que aquí nos dice que no podemos utilizar la misma medida, o sea, la medida de los 9, ¿no? Utilizando el porcentaje de los 9. ¿Por qué? Porque no va a ser realista. Además de que los daños son más internos y que solamente vamos a tener daños en 2 puntos, en el de entrada y en el de salida. Dice, a menudo la fascia que rodea el músculo afectando limita la inflamación de las extremidades con el consiguiente aumento de la presión en el compartimiento afectado. Esto puede provocar un síndrome compartimental dentro de la extremidad afectada. ¿Se acuerda que estábamos hablando que especialmente en las quemaduras circunferenciales, uno de los problemas más graves que tenemos es justamente el síndrome compartimental? Nuevamente, aquí con una quemadura eléctrica también puede causar un síndrome compartimental. La isquemia continua secundaria a la lesión eléctrica inicial y el aumento continuo de las presiones compartimentales pueden provocar daño muscular irreversible después de 6 a 8 horas. La pregunta, sí, también te puede producir una parada cardíaca porque va a afectar la electricidad que va a través del corazón. Recuerden que nuestro corazón es una bomba mecánica y eléctrica, al igual que nuestro cerebro. Utiliza electricidad, ondas eléctricas para trabajar normalmente. Nuevamente, hablando de quemaduras, siempre vamos a empezar a ver cuáles son las lesiones reales después de un tiempo, especialmente de 6 a 8 horas. Mire, y aquí empezamos a hablar de las cosas mayores, ¿no es cierto? Va a producir necrosis muscular dentro del compartimento, produce una mayor liberación de mediadores, de citoquinas, lo que aumenta la permeabilidad vascular y la extravasación de líquido en el sitio de la lesión. La liberación de hemoglobina del músculo necrótico circula a través del riñón, liberando mioglobina. Y aquí con esto vamos a empezar a tener otro tipo de complicaciones. Uy, ahí estamos. Déjame le pongo un poquito para atrás. Ahí estamos. Dice, la otra molécula que se encuentra en el músculo provoca la obstrucción de los túbulos colectores renales, lo que provoca insuficiencia renal aguda. Esta condición, mioglobinuria, se evidencia por la orina de color té o cola, o sea, negra, ¿no? Como la Coca-Cola. El tratamiento que se puede realizar para el síndrome compartimental durante el transporte del paciente con una lesión eléctrica es limitado. Además que nosotros realmente, si llamaron al 911 después de que el paciente se electrocutó, nosotros no vamos a poder ver esto. Pero si tú trabajas, yo trabajaba en Las Vegas en una ambulancia de cuidados intensivos en donde hacíamos traslado de hospitales pequeños a hospitales más grandes, especialmente a centros de trauma 1, y yo tuve un paciente que fue trasladado a un hospital pequeño con quemaduras del 72%. Entonces ahí este paciente ya empezó a presentar este tipo de daño a nivel renal, ¿no? Entonces, si estás en el 911 y han pasado minutos, realmente no vamos a poder evidenciar de esto. Pero si estás haciendo un traslado de un paciente que ya estuvo en el hospital por unas 6 horas, 8 horas y está siendo transportado a un centro de trauma 1, a un centro de quemaduras, entonces ahí tú vas a empezar a ver este tipo de señales de daños, ¿no? A nivel renal. Es importante alertar al equipo receptor sobre las preocupaciones sobre el síndrome compartimental según la ruta actual.
Las lesiones eléctricas y por aplastamiento, esto es a la parte que yo quería llegar. Miren, las lesiones eléctricas y por aplastamiento comparten muchas similitudes. En ambas, las lesiones producen una destrucción masiva de grandes grupos de músculos con la consiguiente liberación de potasio y mioglobina. Y el potasio, este es el problema cada vez que nosotros tenemos síndromes compartimentales que no son cuidados, ¿no? Este potasio va a ser liberado directamente a la circulación central y al llegar al corazón, entonces es en donde nosotros vamos a empezar a observar los cambios eléctricos, dándonos unas arritmias que pueden ser letales, especialmente cuando entramos en una fibrilación ventricular inducida por la cantidad de potasio, ¿no es cierto? Por potasio alto. Continuando, la liberación de potasio muscular provoca un aumento significativo del nivel sérico, lo que puede provocar arritmias cardíacas. Ahí está lo que estábamos hablando. Los niveles elevados de potasio pueden hacer que la administración de relajante muscular despolarizante del succinilcolina sea prohibidamente más peligrosa. Por eso es que nosotros no utilizamos SOX en este tipo de pacientes, justamente porque es contraindicado y va a potencializar ese efecto del potasio dentro del corazón. Más claro, le vamos a terminar de eliminar al paciente con una arritmia letal, ¿no? Si se requiere una parálisis química del paciente, como en el caso de una intubación de secuencia rápida, o podemos hacer una secuencia de intubación lenta también, se pueden usar agentes no despolarizantes como el becuronium o el rocuronium. Por eso es que nosotros ya no utilizamos SOX. Antes nosotros utilizábamos rocuronium o teníamos disponible en la ambulancia rocuronium y SOX, succinilcolina, ¿no es cierto? Pero ya no lo tenemos más. La succinilcolina no debe utilizarse en pacientes quemados o aplastados debido al riesgo de la hiperpotasemia grave, señores. Para toda la gente que le gusta cuidar bien de sus pacientes y hacer intubaciones, entonces aquí no vamos a utilizar el SOX, ¿no? Succinilcolina. Es común que se llame a los profesionales de atención prehospitalaria. Qué bonito, a mí me gusta cuando yo leo esto, porque esto es para los profesionales de la atención prehospitalaria, para realizar traslados intrahospitalarios de paciente con lesiones eléctricas. A los pacientes con lesiones eléctricas sometidas a transporte entre instalaciones se le debe controlar los electrolitos antes del transporte y se le debe transportar con un catéter urinario colocado. ¿Por qué? Porque necesitamos que este paciente seguir estimulando esa función renal. Entonces, cada vez que nosotros le seguimos dando fluidos a este paciente, tenemos que seguir contando cuánto el paciente está eliminando y cuánto de solución, especialmente lactato Ringer, en estos pacientes tenemos que seguirle dando, ¿no? Porque tenemos que reponer todos esos líquidos que se van perdiendo. Aquí vamos con esta. Dice, otra molécula que se encuentra en el músculo provoca la obstrucción de los túbulos colectores renales, lo que provoca insuficiencia renal aguda. Esta condición, mioglobinuria, se evidencia color de... Oh, esta ya vimos. Espérense un ratito. Ya me pasé. A ver. Aquí está. Oh, aquí está. Esta es la siguiente. Esa era. Ahí batallando con las fotografías para ustedes, señores. Dice, los pacientes requieren una administración intensa de líquidos. Ahí estamos. Para mantener una producción de orina superior de 100 mililitros por hora, especialmente en adultos, perdón. Y en niños necesitamos por lo menos 1 mililitro por kilogramo por hora para evitar una lesión renal aguda. Acuérdense que tenemos que
seguir estimulando esa producción renal porque no queremos esa falla renal en estos pacientes, porque eso agudizaría muchísimo más el cuadro que de por sí ya está complicado. En algunos casos, sí lo estamos grabando. En algunos casos se administra bicarbonato de sodio para hacer que la mioglobina sea más soluble en la orina y reducir la probabilidad de la lesión renal. Sin embargo, su beneficio renal en la prevención de la lesión renal aguda sigue siendo un tema de debate y es excepcionalmente difícil alcalinizar la orina al pH apropiado para tener el efecto deseado. No se debe intentar la alcalinización de la orina en el entorno prehospitalario ni durante el transporte intrahospitalario. Exactamente, miren, realmente nosotros no es que le vamos a dar el bicarbonato de sodio, pero si es que el paciente se encuentra intubado y ya le dieron el bicarbonato, la única condición para que este paciente no vaya a terminar en una... ¿cómo se llama en este estado? En donde no es alcalosis, en una, oh my God, cuando le damos bicarbonato al paciente y empezamos a producir más dióxido de carbono y se empieza a quedar en el cuerpo, no es, oh my God, me da. A ver, ¿quién me ayuda? Cuando le damos bicarbonato al paciente y empieza a crearse más dióxido de carbono y el paciente entra en una, ¿ves? Se me fue. No es alcalosis. Lo contrario de alcalosis metabólica, ¿qué es? Acidosis, eso es, gracias maestros. Son unos lindos. Miren, y entramos y vamos a agudizar en una acidosis metabólica justamente inducida por el bicarbonato. Entonces es importantísimo que cuando nosotros o en la parte intrahospitalaria o especialmente si es que tú estás haciendo un traslado de un paciente de un hospital a otro hospital y le dieron recientemente bicarbonato o le dieron bicarbonato antes de que tú llegaras, que este paciente se encuentre bien monitorizado de la capnografía y la capnometría. Estos pacientes generalmente están intubados o tienen una ventilación mecánica intacta, ¿ok? Porque si el paciente no se encuentra intubado o el paciente no tiene una ventilación mecánica intacta, el paciente no va a poder sacar esa extra producción del dióxido de carbono del cuerpo y va a entrar en una acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica sí lo va a matar. Los pacientes con quemaduras eléctricas también pueden tener lesiones. También pueden tener lesiones mecánicas asociadas. Aproximadamente el 15% de los pacientes con lesiones eléctricas también tienen lesiones traumáticas. Esta tasa es el doble de la observada en pacientes quemados por otros mecanismos. Ok, ¿quién me dice más o menos por qué ustedes creen que cuando hay una quemadura eléctrica también hay una lesión traumática? Esto es bien facilito. Víctor Mendoza dice una acidosis respiratoria. No, más va a ser una acidosis metabólica, porque una acidosis respiratoria todavía no está, es controlada solamente por la respiración. Pero una acidosis metabólica, estamos hablando de que ya todo el sistema se encuentra acidótico. Entonces tenemos que empezar a tener no solamente una respiración, una ventilación adecuada para ayudar a eliminar al cuerpo el CO2 que está acumulado, sino que tenemos que empezar a estimularlo con otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Vamos a decirles, es porque los pacientes que se encuentran haciendo trabajos de electricidad generalmente se encuentran haciendo en las alturas. Entonces, si el paciente se encuentra haciendo trabajos en el techo
o sobre el techo o en los postes eléctricos, entonces reciben esa descarga eléctrica y muchas de las veces también sufren una caída. Exactamente, la caída después de la descarga. La caída después de la descarga. Entonces, dice, esta tasa es del doble de la observada en pacientes quemados por otros mecanismos. Las membranas timpánicas pueden romperse, lo que resulta en una dificultad auditiva. La contracción muscular intensa y sostenida, tetanía, puede provocar dislocaciones del hombro, fracturas por compresión de múltiples niveles de la columna, así como de huesos largos, y por esta razón se debe considerar la restricción del movimiento de columna en pacientes con lesiones eléctricas. ¿Ok? Las fracturas de huesos largos deben ser, tenemos que utilizar férulas cuando se detectan o se sospechan fracturas de huesos largos. También pueden producirse hemorragias intracraneales y arritmias cardíacas. Así que si es que el paciente califica para que le podamos poner un collarín, entonces también le podemos poner un collarín cervical a este tipo de pacientes. Ya saben ustedes que podemos utilizar los criterios Nexus o los del PH-TLS, que a la final son los mismos. Dice, si la corriente eléctrica atravesó el tórax y el corazón, podría haber recibido parte de la corriente. El paro cardíaco en el campo es la causa más común de muerte inmediata por lesiones eléctricas. Si el paciente recupera la función cardíaca, puede haber inestabilidad miocárdica continua. Los niveles bajos de calcio y magnesio pueden exacerbar esto. Por eso a estos pacientes también les damos calcio, ¿no? Les damos calcio, igual que a los pacientes que andan sangrando. A los pacientes que son trasladados en un centro de quemados desde otro hospital, se le debe realizar un electrocardiograma y controles de los electrolitos antes del traslado. Esto, durante el traslado, siempre vamos a llevar a nuestro paciente con monitorizándoles el corazón para ver qué tipo de arritmias. Acuérdense que todos los pacientes que fueron o sufrieron una descarga eléctrica van a tener algún tipo de arritmia o sufrieron algún tipo de arritmia, así que eso tenemos que verlo siempre y estar pendiente. Ok, señores, eso era lo que son quemaduras eléctricas. Ok, ahora sí, les voy a pedir que pongan muchísima atención. Les voy a presentar un video. Va a ser bien cortito para que no nos vayan a volar el canal. Ok, y ese va a ser el estudio de caso del día de hoy. Así que porfis, señores, vamos a ponerle mucha atención. Hagamos una revisión de esto. ¿Se acuerdan de el porcentaje de quemados utilizando la regla del 9, ¿no es cierto? Solamente para que ustedes puedan hacer un recorderis, para que se puedan volver a acordar. El porcentaje de los 9 en adultos, siempre vamos a tener en la cabeza 9, en el pecho y el abdomen va a ser 18, en la parte posterior también va a ser 18. Cada brazo va a tener 9. Los genitales va a tener 1. Y las piernas van a ser 18 cada una. El cuello también le damos a 1%. Como los cabezones, los niños son más cabezones, entonces el porcentaje va a ir cambiando, aumentando según la edad del niño, ¿no es cierto? Mientras más pequeño el niño, más grande el porcentaje en la cabeza va a ser. Entonces, en un paciente pediátrico va a tener, en su cabeza va a ser el 12%. Y el 9 en los brazos, el 18% en el pecho y el abdomen, al igual que en la parte posterior. En donde cambia es que en las piernas solamente va a tener el 16.5% en cada pierna. ¿Ok? 16.5 en cada pierna. Y ahora tenemos el lactante. En un paciente lactante, la cabeza va a tener el 18%,
En los bracitos siempre va a ser 9. Eso acuérdense siempre. Adulto, pediatra y lactante va a ser 9 siempre. En donde vamos a cambiar es la cabeza y las piernas. ¿Ok? En el lactante, el cuerpo, el tórax y el abdomen van a tener 18 en la parte anterior y posterior. Pero en las piernitas va a ser solamente del 13.5. El 13.5. Dice Lice Nani, si el niño es un grado 3 de quemadura, también se le hace exactamente las mismas medidas. Esto lo único que nos va a dar es la extensión. Recuerden que la profundidad, siempre vamos a determinar la gravedad de la quemadura, es por la extensión corporal, la profundidad de la quemadura y el lugar en donde está la quemadura. Siempre le vamos a dar prioridad ¿a qué? A la cabeza, la cara, el rostro, los oídos, los ojos, la boca, la nariz, obviamente a los genitales. Importantísimo, señores, importantísimo, los genitales. Sí, o sea, de verdad, no se rían, los genitales más importante que la cabeza. Y obviamente todo lo que es cuello, las articulaciones, hombros, codos, rodillas, tobillos y lo que son los dedos de las manos y los dedos de los pies, ¿ok? Eso es importantísimo. Entonces así sabemos qué tan grave va a ser. Ok, señores, entonces, después de haber revisado eso, les voy a enseñar y les voy a presentar este video. Tienen que estar súper ojos pendientes. Miren, este es un paciente que sufrió una quemadura y como les estaba diciendo, el problema de esto siempre va a ser la deformidad que presentan los pacientes después de que no han sido tratados. ¿Ok? Ustedes pueden observar cuál es el tipo de lesión que él tiene, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, él tuvo la quemadura en la parte derecha de su rostro y del hombro derecho, pero como no le pudieron atender, no pudieron mantener su cuello derecho y evitar que justamente entre el rostro y el hombro se pegue, entonces el proceso de cicatrización del cuerpo lo que hizo fue unirle. Entonces está unida la boca y el hombro. Así que por eso tenemos que tratarlos de una forma súper positiva a estos muchachos. Ok, señores, miren, les voy a enseñar este video que va a ser con lo que vamos a terminar el día de hoy con el caso de estudio, ¿ok? Así que, ojo, señores, no puedo pasarles muchas veces esto porque me tumban el canal y se acabó el Dani Astudillo aquí en TikTok, ¿ok? Así que miren, lo vamos a hacer rapidito, lo vamos a hacer una vez. De pronto cuando empecemos el tratamiento lo hacemos otra vez, pero para que todos pongan atención, ¿ok? ¿Todos están atentos? Todos pongan sí, si es que ya están listos para ver el video. Este es el video que vamos a utilizar para el estudio de caso de la noche de hoy. Digan sí si es que están listos. Perfecto, ahí vamos. Sí, 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 ok. Atenti Ecuador, atenti Latinoamérica, México y todo el espacio sideral. Ok. Nuevamente, nuestro paciente, obviamente con problemas mentales, para mí que este paciente quería cometer suicidio porque nadie salta sobre las líneas de alta tensión de esa forma sin querer lastimarse, sin saber que realmente se va a lastimar. Entonces podemos observar que tenemos un edificio que es por lo menos de 2 pisos, 1, 2 pisos y tenemos la terraza, ¿no es cierto? 2 pisos, tenemos la terraza. El joven lamentablemente salta sobre las líneas de alta tensión y queda atrapado temporalmente
Ok, una vez más. Y queda atrapado temporalmente en las líneas de alta tensión y luego lo cae al piso, ¿no es cierto? Vamos a ver la última vez. La última vez, señores. Listo. Ahí estuvo, señores. Esa es. ¿Todos vieron? Ok. Ahorita vamos a pasar directo al estudio de caso. Quemaduras eléctricas y trauma. Lindo. Perfecto. Ok, todos estamos de acuerdo. Ahora sí. Vamos a ir al tratamiento, señores. Miren, este estudio de caso que ustedes están viendo ahí, ¿está bien si es que le pongo así o le pongo nomás derecho, señores? ¿Así está bien o le mantengo derecho? A ver, pongámosle derecho nomás, a ver. Dejémosle nomás derecho. Ahí estamos. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro X, A, B, C, D, E. Señores, este es el esqueleto de cada vez que nosotros tengamos un paciente crítico. No importa, es un paciente de trauma, necesitamos utilizar esto siempre, siempre, siempre. Así que este es el estudio de caso de un paciente que fue arrollado y quedó atrapado entre la pared de un vehículo y fue amputado la pierna derecha y la pierna izquierda parcialmente amputada. Este fue el estudio de caso que hicimos con el estudiante el día de hoy. Nos fue súper bien, pudimos detener las hemorragias, intubarlo y llevarlo súper bien al hospital. Listo, entonces vamos a empezar con esto. Aquí, el problema es que no sé cómo les voy a leer las preguntas o las respuestas, pues déjenme ver a ver si es que podemos. Espérense un ratito. Dejen ver si es que me puedo conectar acá y le hacemos de una aquí. Espérense un ratitito. Hasta eso, regálense unos corazoncitos. Hasta que me meta aquí en el otro. Aquí estamos. Wow. Ok, así puedo empezar a leerles y poder interactuar, porque si no, no vamos a poder interactuar. Eso, ahí estamos. Listo. Saludos desde Tijuana, Baja Tijuana, está bien. Lindo, ahí estamos, derecho, ahí estamos, ya le pusimos derecho. Ok, señores, empezamos. Ustedes fueron llamados por un paciente que se encuentra en la terraza del segundo piso amenazando que va a cometer suicidio y la policía se encuentra en el lugar, los bomberos se encuentran en el lugar, ustedes se encuentran también en el lugar esperando a que la policía pueda hablar con este paciente para ver si es que lo pueden resolver. Una vez que la policía falla en sus intentos por solucionar que este paciente no vaya a cometer el suicidio, ustedes observaron cómo el paciente salta desde el segundo piso y cae en los cables de alta tensión, se queda atrapado electrocutándose por unos pocos segundos y después de eso cae directamente de cabeza sobre el pavimento, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? México, Chile, Nicaragua, El Salvador. Ok, señores, ¿con qué empezamos siempre? Vamos a empezar con nuestro amigo alerta, verbal, dolor e inconsciente.
¿no es cierto? Michoacán, Ecuador, Bolivia. Lindo, exactamente, señores. Entonces, cada vez que nosotros vamos a llegar a la escena de un paciente, siempre tenemos que chequear nuestro ADVI. Siempre esto va a ser lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente se encuentra inconsciente, entonces ya no vamos a hacer X, A, B, C, sino que ahora vamos a cambiarle al X, C, A, B. ¿No es cierto? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Argentina. Lindo, ok. Entonces, ustedes pudieron observar a este paciente y ¿qué le damos? ¿El paciente estaba alerta? Exactamente. ¿El paciente se encontraba alerta? No se encontraba alerta. ¿Ustedes que tenían reacción verbal? No. A dolor. A este paciente está entre el dolor o inconsciente, de acuerdo a esa caída, ¿no es cierto? Negativo, exactamente. Entonces a este paciente lo vamos a poner como inconsciente. Si nuestro paciente está inconsciente, entonces aquí tenemos que hacer un cambio en nuestras palabras, ¿ok? Ahora tenemos que pasar de X al C a B. Importantísimo. Yo de gana les dije antes de hacer el cambio. Ok, entonces, vamos a ver. Ustedes pueden observar que el paciente sufre la caída, pero ya una vez en el piso no hay mucho sangrado. Entonces, aquí en X, en Stop the Bleed, ¿qué tipo de sangrado es lo que a nosotros nos corresponde detener? Solamente un sangrado que sea arterial, ¿no es cierto? Que sea masivo o exsanguinante. Recuérdense, estos son los únicos sangrados que nosotros vamos a detener en el X. Podemos observar que el paciente después de la caída no tiene ningún tipo de sangrado de esta índole, ¿no es cierto? Entonces, a este X vamos a eliminarle. Como el paciente se encuentra inconsciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Exactamente. ¿Qué hacemos ahora? El paciente no está sangrando, pasamos del X. Exactamente, vamos a chequear por pulso, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tiempo? Vamos a chequear por pulso, ¿por cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Híjole, no me van a hacer quedar mal. Ok, miren, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a llegar, el paciente se encuentra inconsciente y el paciente se encuentra caído de esta forma, ¿no es cierto? De esta forma, es tal cual como está allá. Entonces, lo primero que voy a hacer es, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿se encuentra bien? Vamos a tratar de ver si es que el paciente tiene algún tipo de reacción verbal. El paciente se encuentra inconsciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para mí, la prioridad es que a este paciente mantenerlo así o ponerle boca arriba. No más, entre 5 segundos y 10 segundos. Lindo, lindo. Ahorita yo acabé de confirmar que el paciente se encuentra inconsciente, ¿no es cierto? Ustedes vieron, tenían 3 bomberos el momento que llegaron a atender. Apenas el paciente cayó, un bombero fue, lo revisó y salió corriendo. Yo no sé por qué salió corriendo, pero después regresó de unos 5 segundos, volvió. Entonces, como yo estoy ahí, ahora con mis compañeros, tenemos 3 compañeros, lo primero que vamos a hacer es, vamos a rotar a este paciente. Vamos a ponerlo lateral y vamos a ponerlo en una posición supina. ¿Por qué? Esta es la posición en la que yo voy a poder salvarle la vida. Así, señores, no vamos a poder salvarle a nadie, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ni siquiera podemos hacer el control de la vía aérea. ¿Ok?
Entonces, lo primero que vamos a hacer a este paciente es que lo vamos a poner en posición supina para poder iniciar nuestro tratamiento como profesionales, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a chequear el pulso y vamos a observar. Acuérdense, vamos a chequear el pulso y voy a observar. Hay movimiento del pecho y voy a escuchar a ver si es que este paciente tiene algún tipo de ruidos en la vía aérea. Estos tres tenemos que hacerlo al mismo tiempo. No vayan a creer que nos vamos a demorar en hacer eso 1 minuto. Son 10 segundos, señores, importantísimos. Pulso, miro, escucho, siento. ¿Ok? Estoy mirando y este paciente sí tiene pulso. ¿Ok? El paciente todavía tiene pulso, pero se encuentra con respiraciones agónicas. ¿Ok? Tiene un pulso, le vamos a poner que el paciente tiene un pulso de más o menos unos 120 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Gio, ok, súper buena la pregunta, vamos a aclarar esto. Gio nos dice, se pone, antes de ponerlo supino, deberíamos de observar si es que hay líquidos en la boca y succionar. Ok, Gio, ¿qué es lo más importante para nosotros en este momento? Chequear de que este paciente tenga pulso o chequear de que este paciente, que eso es lo que hacemos nosotros acá en el A, que es succionar, ¿no es cierto? Los líquidos que tú estás hablando sea la prioridad. Entonces recuerda, siempre tenemos que hacer las cosas en este orden. Para nosotros la prioridad en este caso es saber que este paciente no está en una parada cardíaca. Por eso es que tenemos que hacer esto. Y después, ya cuando el paciente se encuentre, exactamente, una vez que ya tengamos al paciente confirmado que tenemos pulso y estamos en una posición adecuada en la que podamos iniciar nuestro tratamiento, entonces ahí vamos a hacer lo que les acabé de decir. Ok, ya me adelanté, pero. Ok, listo. El paciente tiene pulso, entonces pasamos al A. ¿Qué es lo que hacemos en el A, señores? Abrir. Listo. ¿Cómo abrimos a este paciente? Lindo, lindo. Eso, Gio. ¿Cómo vamos a abrir? Les voy a dar una perla para que ustedes siempre se acuerden. Miren, tenemos que abrir la vía aérea. Después de abrir la vía aérea, tenemos que mantenerla abierta, porque si no la mantenemos abierta, tenemos que volver a abrirla, tenemos que volver a abrirla. Tenemos que abrirla una vez y luego mantenerla abierta, y después de que está abierta, después tenemos que ventilar, y como ventilamos con oxígeno, estos son los 3 pasos que van a salvar la vida de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, ya les di el secreto. Ahora, vamos a decir que vamos a abrir. ¿Cómo abrirían la vía aérea de este paciente? Con una cánula. Acuérdense que eso ya son dispositivos para abrir la vía aérea. En este caso, como es un paciente de trauma, lo que vamos a utilizar es la tracción mandibular. ¿Ok? Vamos a utilizar tracción mandibular para abrir la vía aérea. Abrir la vía aérea. Ahora, para mantenerla abierta, que es lo que les acabé de explicar acá, para mantenerla abierta, ahora sí podemos utilizar una cánula nasofaringea o una cánula orofaringea. O, ustedes ya saben, podemos utilizar 2 cánulas nasofaringeas y una orofaringea. ¿Ok? Podemos utilizar siempre 3. Oh, déjenme les aclaro esto. Me dijeron, en tu ignorancia, ¿por qué es que estás utilizando 2 cánulas? ¿No ves que ya con una es importante que no sé qué? Ok, miren, señores, importantísimo. No en todos los libros ustedes van a encontrar cosas así como estas. Es como, por ejemplo, en ningún libro ustedes van a encontrar que a un paciente le tienen que poner 3 o 4 accesos intravenosos.
no van a encontrar en un libro en donde, hey, pónganle 2 accesos intraóseos y también pueden ponerle 2 accesos intravenosos. No, eso depende de qué tan crítico el paciente se encuentre. Ustedes, no sé si ustedes han hecho, pero yo he llevado pacientes en donde pacientes